El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos, por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón, el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy, no podéis venir vosotros. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Aquí, en el Evangelio que hemos leído, no puedo dejar de recordar que hoy, leyendo las Escrituras, pues pensaba que cuando Jacob bendice a sus hijos, a los 12 patriarcas, en el fondo está simbolizado en uno de esos patriarcas la figura de Judas Iscariote. Y es concretamente cuando toca el momento de dar la bendición a la tribu de Dan. Y dice estas palabras verdaderamente impresionantes, pero en ese momento Jacob, en el lecho de muerte, Dios le iluminó para lo que iba a decir. Imaginaos la escena en una tienda y acercándose ellos a un anciano que está en medio de mantas sobre esteras, arrodillado probablemente Dan, acercando su cabeza para que pusiera la mano encima, y entonces algo vio Jacob y le dijo: y tú, Dan, eres como serpiente junto al camino, como una víbora
en el sendero, que cuando muerde las pezuñas del caballo, el jinete cae hacia atrás. Es impresionante. Evidentemente todos los que estaban alrededor debieron quedar muy sorprendidos, pero no cambiaron las palabras. Dios quiso que se conservaran. Dios quiso que se conservaran porque era la bendición de Jacob a los 12 patriarcas. No les apetecería mucho poner cosas malas, dado que de él iba a surgir toda una tribu. Pero estas fueron las palabras de Jacob. Y lo mismo que Jacob tenía allí alrededor a 12 hijos, aunque en realidad 2 eran descendientes de José, sin embargo, uno de ellos, lo mismo que Jesús con los 12 apóstoles, cumplió, como si fuera descendiente de esta tribu. Lo mismo que hubo 12 patriarcas que tuvieron su descendencia física, Jesús tuvo sus 12 nuevos patriarcas que tuvieron su descendencia espiritual. Y desgraciadamente ya en aquella escena de la muerte de Jacob se profetiza la existencia de Judas Iscariote y la descendencia espiritual de Judas Iscariote, porque desgraciadamente es como si existiera esa tribu hasta el final de los tiempos. También existe esa tribu, digámoslo así. Una tribu que no es mencionada cuando se menciona los 144.000 sellados del Apocalipsis, las primicias del Cordero. Curiosamente la tribu de Dan se la salta, no aparece, como diciendo, esta no, porque representa a Judas. De hecho, esa tribu después, cuando llegarán a la tierra prometida, será la primera en caer en la idolatría formal y expresa, de tal manera que mencionar a Adán será recordar siempre al pueblo judío la idolatría. Todo esto, como veis, ya en el símbolo Dios permitió que estuviera presente. La misteriosa, silenciosa, taimada, astuta presencia de la tribu de Dan entre las tribus del Señor. Es una cosa que, aunque nosotros no lo entendamos, también ellos tienen su parte en los planes de Dios. También ellos tienen su parte. Forma parte de los designios del Señor la presencia de estas personas en las que no penetra el Evangelio de Dios y que además se revuelven como una serpiente. Como es lógico, hacen sufrir a aquellos a los que pican, pero a aquellos a los que muerden, pero precisamente en eso está la santificación de aquellos que reciben la mordedura de estas personas. Esto es lo que en el crisol les hará más santos. El primero que nos da ejemplo es Jesús. El primero que sufrió esas mordeduras es Jesús. E incluso en las palabras que he dicho de Jacob veo simbolizada la encarnación de Cristo, porque dice que muerde en las pezuñas del caballo y hace caer al jinete. En el caballo y el jinete veo representada el alma en el jinete, la parte más noble, y el jumento,
la parte corporal de Cristo. El jumento representaría la mera parte corporal. Y entonces esa víbora le pica en la humanidad, en la corporalidad, y le hace caer, solo físicamente. Incluso dice, como una serpiente al lado del camino. El camino, otro modo de referirse al Evangelio, los seguidores del camino, dice Hechos de los Apóstoles. Pues bien, en el camino del Evangelio están estas víboras. Y hay que aceptarlo con amor hacia los planes de Dios. Tienen su papel. Tienen su papel. Dios podría aniquilarlas todas, pero Él nos ha dicho claramente en muchas parábolas que no. Tienen su función. Si la vida es santificación, hasta los mosquitos que nos pican por la noche tan molestos cumplen su función. Que todos nosotros, a lo largo de nuestras vidas, intentemos comprender un poco más lo bien hechos que están los planes de Dios. Y lo mismo que tan magistralmente esos caminos, esa urdimbre de la voluntad divina se manifiesta en el Antiguo y el Nuevo Testamento conectándolos, lo mismo pasa con nuestras vidas. Todo está muy bien cuidado, previsto por la mano de Dios. Y lo único que se nos pide es que reflexionemos para entender el plan de Dios, aceptarlo e incluso amarlo con todo nuestro corazón, porque amar las penalidades es un modo de amar a Dios, porque amamos lo que Él ha permitido. De todas maneras, recemos por estas personas que siempre son las más infelices del mundo. La vida de una serpiente agazapada bajo una piedra en la oscuridad no es la mejor, ni mucho menos, teniendo el veneno en su boca, siempre buscando su presa. No es la mejor vida, y ellos son las primeras víctimas, no de la serpiente, sino siendo ellos mismos serpiente. Peor todavía, que todos nosotros oremos para que se salven ovejas de convertirse poco a poco en estos demonios todavía con cuerpo.